Lo que pasa es que para hoy día, o sea, la profesora de ustedes es María Cecilia Silva, ¿cierto? ¿Estoy en Sí, lo correcto? ¿Sí? Ya, porque Sí, con ella estuve chateando ayer, o sea, por el WhatsApp me refiero, y me pidió ver con ustedes derivación implícita, ¿ya? Aunque, bueno, eso en sí se supone que ya está lo mismo, pero yo alcancé a ver eso incluso, bueno, de manera muy breve, ya, pero lo alcancé a ver un poco el semestre pasado, pero en el caso de ustedes parece que se está suponiendo que mayoritariamente no se alcanzó a ver, así que lo podemos ver ahora, tranquilitos. Eso sí, ustedes saben, en sí yo soy la profe de ejercicios, así que si ahora alguien quiere proponer alguna duda, algún ejercicio de lo que ustedes han visto con la profe, em, lo pueden proponer también. O si tienen dudas sobre la de una. materia. Ya, o sea, ustedes saben, yo soy la profe de ejercicios en sí y de esta manera ustedes aquí pueden siempre presentar sus dudas también respecto a alguna materia o respecto a algunos ejercicios en concreto. Aunque siempre es mejor que me presenten un ejercicio en concreto para que tengamos una base más firme sobre la cual podamos discutir. ¿Ok? Bien, entonces les voy a compartir pantalla y con esto. Ya, tengo que arreglar aquí las cosas para poder ver el chat. Pero ustedes saben, les pido que por favor, en lo posible, si tienen alguna duda, hablen al tiro. ¿Ya? Eso facilita mucho las cosas. Bien. Ahora, aquí está, bueno, nuestro tema de hoy. A ver, no, tengo que acá. Entonces, la derivación implícita. Bueno, eso significa que ustedes han visto todas las reglas de derivación ya y se supone que ahora hay que aplicarlas siempre, ¿ya? A propósito, bueno, el texto que tengo acá, este texto es el Stuart de cálculo 1, ¿ya? Igual, o sea, cálculo en una variable. Es James Stuart, aquí cálculo en una variable. Bueno, normalmente mi letra no es tan fea, pero como con la Wacom igual cuesta un poco escribir en un lado y verlo en otro lado, así que por eso disculpen por la letra, ¿ya? Pero es cálculo en una variable. Ese libro está disponible en internet o en la biblioteca de la USACH también, ¿ya? Pero es un texto, o sea, a mí personalmente para cálculo me gusta bastante el Stuart porque es un texto que contiene muchos gráficos, o sea, muchas ilustraciones. Entonces, ahí uno se puede imaginar mejor las cosas en vez de trabajar con puras fórmulas, ¿ya? Eso. Entonces, aquí pusieron un ejemplo para ver, digamos,
cómo podemos calcular derivadas. Bueno, en especial aquí tenemos el ejemplo de una ecuación cuadrática en dos variables, en X y en Y. Ahora, si queremos, o sea, esto de aquí es la ecuación aquí de la circunferencia, ¿cierto? De la circunferencia completa. Si queremos mirar esto ahora como una función de Y en función de X, como sería lo normal, sabemos por el criterio de la recta vertical aquí, que este gráfico, el rojito acá, no puede ser gráfico de una función, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer para poder describir eso como una función es dividirlo en dos trozos, lo que hicieron acá. El trozo superior, aquí tomando la raíz, o sea, eso es para despejar aquí, porque si despejamos aquí Y en función de X, bueno, restamos el X cuadrado, y después al tomar la raíz del Y al cuadrado nos queda el valor absoluto, ¿ya? Nunca se olviden de eso. Entonces, quiere decir de que de esta manera Y es más o menos lo que queda detrás en la raíz. Y aquí entonces está la parte inferior, con el signo menos de acá, ¿ya? Ahora, si tomamos ecuaciones que son como ecuaciones más complejas, pueden ser incluso no solamente de grado 2, sino que, o sea, pero ecuaciones que describen ciertos objetos en el plano, ¿ya? Esas pueden ser cúbicas, pueden ser de grado 4, pueden tener el grado que ustedes quieran, ¿ya? Entonces ahí cada vez se va a tornar mucho más difícil despejar el Y realmente en función de X. Entonces aquí, folium de Descartes. Bueno, un ejemplo acá, pero este ejemplo es como bien sencillo también todavía. Pero está descrito por esta ecuación, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver el gráfico. Entonces aquí nuevamente hay que cortarlo en trozos, y en este caso, de hecho, aquí esto, yups, bueno, hay que cortarlo en varios trozos acá, ¿ya? Para que podamos obtener un gráfico de una función, porque aquí en ese tramo, ustedes pueden ver la flechita, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Ya. En este tramo aquí, ustedes pueden ver de que aquí una recta vertical intersecta la curva en 3 puntos, ¿ya? Entonces, por eso aquí la subdivisión se hace más compleja en los tramos, digamos, donde podamos describir eso explícitamente con una función. Entonces, para eso, entonces, utilizamos ahora la derivación implícita en el siguiente sentido. Simplemente tomamos, a ver, aquí los ejercicios van a ser siempre del estilo. Queremos encontrar una recta tangente a una curva, bueno, no tiene que ser una circunferencia, ya, a una curva dada por una ecuación. Una ecuación donde tengo involucrado X e Y, y digamos, como dije antes, aquí no necesariamente, o sea, de hecho, por lo general es como medio imposible intentar despejar Y en función de X. Entonces, para una curva en el plano que está dada con una ecuación, ¿ya? Implícita, aquí se dice también ecuación implícita, y nos dan un punto en general. Este punto aquí pertenece a la curva. O sea, eso siempre es lo primero que hay que chequear por si acaso, por si se equivocaron en el enunciado, ¿ya? Aquí en este caso verificamos con el 3 y el 4,
con x igual a 3 e y igual a 4, entonces reemplazamos acá en la ecuación, tenemos aquí 9 más 16 y realmente nos da 25, ¿ya? O sea, estamos bien, el punto pertenece a la curva, ¿ya? Y nos piden encontrar la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto dado. ¿Qué necesitamos para la recta tangente? Necesitamos la derivada, porque la derivada, ¿se acuerdan? Es la pendiente de la recta tangente a una curva en el punto dado, ¿ya? Entonces, esencialmente lo que hacemos acá es, aquí la parte importante es que tenemos que tener en cuenta, o sea, bueno, tenemos nuestra ecuación, ¿ya? Aquí tenemos la ecuación, este ejemplo sencillo. Después vamos a ver más ejemplos. Tenemos esa ecuación. Entonces, aquí la parte importante es, o sea, derivamos la ecuación. Eso quiere decir, tengo que derivar el lado izquierdo y el lado derecho, ¿ya? Pero aquí ahora la cosa importante es que esta ecuación la tengo que tener en claro que es x cuadrado más, y aquí esto es y de x al cuadrado, y esto es igual a 25, ¿ya? O sea, x es la variable independiente e y es la variable dependiente porque depende de x, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso para la derivación? Cuando la hacemos, bueno, aquí derivan ambos lados de la ecuación, ¿ya? Entonces, la derivada del 25 aquí es una constante, así que la derivada es 0. Aquí tengo una suma de dos expresiones, así que es la suma de las derivadas, ¿ya? Y ahora, como esta parte de aquí, y es una función en x, entonces aquí tengo que usar la regla de la cadena, ¿ya? Entonces, esa es la parte importante. Esto de aquí, si quiero derivar o sea, respecto a x, ¿ya? Porque x es la variable independiente respecto a la cual estoy derivando. Entonces, como y es una función que depende de x, acá, ¿ya? Aquí ahora aplico la regla de la cadena, que la tengo acá. O sea, la derivada del y, pero en el sentido como si y fuese una, entre comillas, variable, ¿ya? Pero multiplicado por el di a de x. Entonces, obtenemos esto. Aquí ustedes nuevamente pueden ver la utilidad de la regla de la, o sea, de la notación de Leibniz, perdón. Dejémoslo en verde. En el sentido de que quiero calcular el dA de x del y cuadrado, ¿ya? Entonces, lo que hago es, tomo dA, perdón, aquí un igual entre medio, dA de y por di a dx. Y esto de aquí del y cuadrado. O dicho de otra manera, o escrito de otra manera, aquí este di partido por di de acá, esto es como un 1 conveniente. Tomo la fracción, el dA de x, y esto entonces lo multiplico, o sea, dA de x por di a di. Y como esto aquí aquí es una notación con la fracción, entonces aquí puedo intercambiar el orden, ¿ya?
y por eso puedo calcular d a dI, ¿ya? Eso. Entonces, de esta manera, lo que vamos a obtener acá como derivada al final, la derivada del x cuadrado respecto a x, esto es 2x, acá. Después me queda del y cuadrado, si lo derivo, bueno, acá, perdón, d a de x del y cuadrado, esto es entonces, aquí el y cuadrado lo derivo como si y fuese la variable independiente, o sea, derivo respecto a y acá en esta parte, perdón, ¿ya? Entonces, aquí es y cuadrado, entonces me queda el 2y. Pero tengo que multiplicar por dy a dx, ¿ya? Y el otro lado era 0, porque era la derivada del 25, ¿ya? Y lo que hacemos ahora simplemente es despejamos, no quiero cambiar el color, acá despejamos todas las partes donde me aparezca un dy a dx. Y eso lo dejamos de un lado de la ecuación y del otro lado de la ecuación dejamos el resto. ¿Se entiende la idea? Cric, cric. No. No mucho. No Vamos a se ver. podría volver a repetir, que me perdí en la última parte. Es que la idea aquí es simplemente, yo tomo la ecuación en total, ¿ya? Esta ecuación. Y la derivo nomás respecto a x de ambos lados, ¿ya? Pero como y depende de x, aquí tengo que aplicar la regla de la cadena. ¿Ok? Entonces me va a quedar esta parte de acá, una ecuación de este estilo. Bueno, en este caso, aquí, para este ejemplo, me queda esto aquí como la derivada para la ecuación. Y el último paso después es todos los sumandos donde me aparece el dy a dx, esto lo despejo. Aquí simplemente sería paso, o sea, resto o sea, sería menos 2x, lo paso aquí al otro lado, y después divido por los 2y. Entonces el 2 se cancela, y me queda aquí solamente entonces menos x dividido por y. ¿Ya? Y esto entonces va a ser la derivada en general que nos va a servir. Bueno, por supuesto aquí hay que tener cuidado de que y aquí no puede valer 0, ¿ya? Pero como nos piden aquí la derivada en un punto, después tomamos esa expresión y la evaluamos para los x e y respectivos y obtenemos entonces de y a de x, esto es la pendiente de la recta tangente. Y después simplemente utilizamos la ecuación para describir una recta tangente en el sentido de que si yo sé que un punto, a ver aquí, x0, y0 debe estar en la, ya pongámosle solamente t por recta tangente, ¿ya? Entonces la fórmula aquí es y menos y sub 0 menos y sub 0 es igual a la pendiente en el punto, que es esta m de acá, ¿ya? Por x menos x sub 0. Lo que pusieron acá. Aquí ya reemplazaron los valores. Aquí del lado izquierdo yo les puse la fórmula en general, ¿ya?
Y esta m de acá, la pendiente de la recta, va a ser simplemente la derivada evaluada en el punto. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. A ver, este de acá no me gustó mucho. Aquí había otros ejemplos. Este, por ejemplo. Miren, el ejemplo 2. Ah, bueno, aquí hicieron el cálculo, aquí también despejando, separando los dos trozos o los dos tramos para la curva y calculando la derivada, pero la verdad es un camino mucho más latoso en este caso. Pero para una circunferencia es posible todavía, ya, pero miremos acá, aquí tenemos una ecuación cúbica ahora. Esta ecuación. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, si queremos intentar de despejar Y en función de X ahora, en medio lío. ¿Ya? Y de hecho, sí, de hecho aquí pusieron el gráfico de esta curva, entonces aquí ustedes ven, de nuevo tenemos la situación de que tenemos que separar en muchos trozos aquí, sí, es que, como que qué horrible. No, pues si la matemática es para simplificar las cosas, po. Aquí ustedes van a poder ver de que ese método de la derivación implícita es súper útil justamente para no complicarse la vida, po. Eso. Si no es horrible eso. Ya. Ay, ay, ay. Ya, y aquí también nos piden entonces una recta tangente a esta curva y nos dan un punto. ¿Ya? Bueno, después la parte C la podemos mirar aparte. Miremos primero esos dos pasos, ¿ya? Entonces, tenemos esta ecuación que le marqué en amarillo. Bueno, sin el sí sería, a ver, la pura ecuación, así, es esta parte nomás. Acá, ¿ya? Entonces, la derivamos. Ambos lados, entonces, porque como es una ecuación, ambos lados tienen el mismo derecho. Así que si hacemos una operación en un lado, hacemos la misma operación en el otro lado también, ¿ya? Entonces, x al cubo, la derivada de esto es 3x cuadrado. Esa es sencilla. Aquí tenemos y al cubo, pero dijimos y es función de x. Así que aquí nos aparece la regla de la cadena. ¿Ya? A propósito, ¿se alcanza a ver bien o les queda muy chico en la pantalla? ¿Así está mejor? Sí. Ah, perdón, ya, es que quizás yo necesito también lentes en algún momento. Bueno, pero a lo que voy es que aquí entonces la derivada del y al cubo, ¿ya? Esto va a ser 3y cuadrado, pero regla de cadena por y prima. Entonces, marquemos esto aquí en verde. Acá tengo un y prima. Esto de aquí fue un accidente nomás, de que lo marqué. Y del otro lado tenemos 6x por y. Entonces aquí, esto corresponde a, pongámoslo acá, 6x por y de x, ¿ya? O sea, regla del producto. ¿Qué pasa? Y prima es la derivada del... ¿no conocen la notación? Úpala. A ver, y prima de x, esto es d de x de y de x. Ya si quieren pueden poner aquí un paréntesis.
La derivada. ¿Qué otro comentario había? No, es que eso es por la regla de la cadena, ¿verdad? ¿O no? Es que Profe, estoy ¿podría demasiado... A ver, reformularlo? esta parte de aquí, esto es regla de cadena, sí. ¿Ya? Porque aquí tengo en estricto rigor una función compuesta, que es, por un lado, acá tengo como y, a ver, si quieren lo escribo. Esto es y de x al cubo, ¿cierto? Es una función en y, pero le tomo el cubo. Entonces, si quiero calcular aquí la derivada de esto, ¿no? De x, esto es entonces 3 y de x, pero por, bueno, ya, dA de x de la y de x. Por la derivada de lo de adentro, ¿ya? Entre comillas. La regla de la cadena es, derivo primero lo que está por fuera y después me voy cada vez avanzando más hacia lo que está adentro. Y derivo lo que está adentro, ¿ya? Y tengo que multiplicar por eso. Ya, profe. ¿Ahora sí? Ya. Ahora, lo que Un pasa poco es más que... claro, gracias. ¿Cómo? Algo más claro, ojalá. Bueno, lo que pasa es que en esa ecuación aquí... Ay, me atraganté. Ya, del lado derecho aquí de esta ecuación, acá, lo que tenemos aquí en sí es esto, ¿ya? Entonces, eso aquí es un producto entre dos funciones, ¿ya? Entonces, lo que tengo que aplicar acá es regla del producto. Entonces, aquí, la regla del producto, si quiero derivar esto, es, bueno, en este caso aquí, dejaron primero el lado izquierdo del producto, igual, acá, y pusieron la derivada del y, y después es 6, bueno, que es la constante que sigue multiplicando, pero después es la derivada del x, como es x elevado a 1, la derivada es constante igual a 1, por el y. Acá por eso está aquí este 6y. Entonces, quiere decir de que ahora tenemos acá otro y', es decir, otra derivada del y, ¿ya? Otro término donde se me aparece eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, lo primero que hicieron acá fue dividir por 3, ¿ya? Eso es opcional. En total, al final igual se simplifica, pero de hecho es mejor, siempre hay que buscar la forma de simplificar las ecuaciones, ¿ya? Y después, aquí resolvemos para y'. Acá voy a colocar esto así. En el sentido, aquí resolvemos para... Ahí. Despejamos y'. Entonces, primero colocamos todos los términos que tengan algo con y'. En este caso es este y este, los coloco de un lado del signo igual, y todo lo que no tenga y' lo coloco del otro lado del signo igual. ¿Ya? ¿Se puede ver lo que hicieron acá? Aquí tengo ahora o sea, este y' que ya estaba del lado izquierdo, y aquí tengo el otro y' que yo lo pasé restando al otro lado. ¿Ok? Después, factoriz... ¿Cómo?
Profe, es que, ¿por qué continúan? O sea, no lo puedo rayar. Aquí cuando dice 6x y prima, se supone que eso ya está derivado, ¿verdad? ¿Y por qué no sacan el x si se supone que uno, o ya me perdí, no? ¿Sacar en qué sentido? O sea, ¿por qué no queda uno? ¿O por qué no se Ah, elimina? aquí es regla del producto eso. Acuérdense de que la regla del producto es la derivada de este por este sin derivarlo, más este sin derivar por este derivado. O sea, la derivada de este. ¿Ya? Eso es lo que está acá. Profe, ¿Sí? yo no entendí cómo lo que hizo antes. O sea, al otro lado del igual. ¿Cómo me dio eso? Acá, en esa parte, No, al otro lado. acá. Ahí, sí. Bueno, aquí teníamos esta parte, el x al cubo, ¿ya? Si lo derivamos respecto a x, la derivada es 3x cuadrado, ¿ya? Sí, sí, es que eso no entiendo por qué o cómo lo hizo. Ups. Vamos mal con las derivadas, entonces. A ver, lo que yo hice el semestre pasado. Le voy a hacer entonces lo mismo, ¿ya? Para las derivadas en general. Las derivadas son como unos pocos ingredientes, ¿ya? Que ustedes necesitan, y ingredientes y herramientas, ¿ya? Y con eso ustedes pueden calcular las derivadas de todas las funciones que ustedes necesitan hasta aquí en esos cursos, ¿ya? Entonces, creo que les voy a hacer mejor un resumen de esto. Ay, no, acá no. Abrimos un documento. Ábrete. Ahí. Entonces, ping, ping. Ya, pongámoslo. Ah, tengo que hacer eso más grueso porque si no, no se nota el lápiz acá. Ya. Derivadas. Aunque se supone que ustedes deberían haber visto eso. ¿No lo vieron ni siquiera con la profe? Yo recuerdo que sí, pero. Es que por eso, Sí, profe, lo, lo mismo. O lo sea, que, como un repaso. lo que sí es que el tema es el siguiente. En las cosas que ustedes aprendieron ahora el primer semestre, la verdad, se van a suponer como conocidas. Entonces, y la derivación es una de esas cosas. También las características, los gráficos de las funciones, cómo puedo obtener un gráfico de una función a partir de gráficos conocidos, y todas esas cosas se suponen conocidas de ahora en adelante. O sea, ahora en la universidad el estudio ya no es en el sentido de que yo lo estudio para la prueba y después voy bien. No, esas cosas después siempre se necesitan, no se pueden olvidar más, ¿ya? Así que, por favor, pero aquí, bueno, en ese sentido, lo que era la pregunta recién hecha era de que si yo tengo f de x igual a x elevado a n, y de hecho aquí n puede ser un número, bueno, sí, un número real en general. Entonces, f' de x
va a ser simplemente n por x elevado a n menos 1, ¿ya? Esa propiedad acá se puede demostrar fácilmente todavía, de hecho utilizando los límites, aunque es una media tortura, pero se puede demostrar, ¿ya? Fácilmente con los límites. La otra cosa que tienen que saber, si f de x es, por ejemplo, y a la x, entonces lo práctico aquí es la derivada es la misma. Después, ¿qué más tenemos? Si f de x es el logaritmo natural de x, entonces f' de x va a ser 1 partido por x. Y si f de x es seno de x, entonces la derivada acá es el coseno de x. Y si f de x es entonces el coseno de x, la derivada es menos el seno, menos, acá, bueno, es un igual acá, ya, menos seno de x. Ahora, estos son como los ingredientes fundamentales que se necesitan. El resto de las funciones se puede, o sea, el resto de las derivadas que se quieren calcular, se pueden calcular utilizando las distintas reglas. La primera y la más básica es que si yo tengo alfa veces una función más beta veces otra función, ¿ya? Y quiero derivar esto, entonces esto va a ser simplemente alfa veces f' de x más beta veces g' de x. Y esto simplemente es la linealidad. Con la linealidad, a propósito, aquí alfa y beta, números reales, ¿ya? Constantes, por decirlo así, ¿ya? En particular, utilizando aquí esta primera propiedad, o sea, la primera función que puse, entonces con eso ustedes pueden calcular aquí, solamente utilizando la linealidad, las derivadas de todos los polinomios, ¿ya? Después tenemos, por ejemplo, tomemos la regla del producto, f de x por g de x. Si tienen un producto de dos funciones y quieren calcular la derivada, aquí es simplemente f' de x por g de x más f de x por la g' de x. Regla del producto. A ver, aquí esto es linealidad. Bueno, ahí, ya. Es que tengo ahí el chat, por eso no me cabe muy bien. Aquí, eso es la regla del producto. Bueno, también tenemos la regla del cociente, si ustedes quieren. F de x partido por g de x. La derivada de esto va a ser f' de x por g de x menos f de x por g' de x, y todo esto dividido por g de x al cuadrado. Utilizando la regla del cociente se demuestra, por ejemplo, la regla de la tangente, o sea, la derivada de la tangente, que es la secante al cuadrado, porque la tangente la escribo como seno partido por coseno, y entonces obtengo, después simplificando, utilizando algunas propiedades para, o sea, identidades trigonométricas, obtengo que la derivada de la tangente es entonces la secante al cuadrado. Y esto de aquí sería el cociente. Bueno, ya, regla del cociente. Y la otra cosa es que tenemos, si tengo f, bueno, tengo que poner aquí otro paréntesis, evaluado en una g de x, y así, aquí este paréntesis, si quiero derivarlo,
Entonces, esto va a ser la f' evaluada en la g de x, pero multiplicado por la regla del, por la derivada de lo de adentro, y esto es la regla de la cadena. ¿Ya? ¿Qué más? De hecho, utilizando aquí la regla de la cadena, se puede también deducir fácilmente la fórmula para la derivada de la función inversa, pero ya, dejémoslo acá. Esencialmente, con estos ingredientes acá, ustedes aplicando las distintas reglas y los distintos como ingredientes base, pueden calcular todas las derivadas que son necesarias. ¿Ya? O sea, ahí tienen como un resumen de lo que es la derivación para aplicarlo. ¿Ok? ¿Podemos volver ahora a lo que era en lo que estábamos, la derivación implícita? ¿Está bien? Sí, gracias, profe. Sí, profe. Ya, entonces volvamos acá. Devuélvete. Ya. Estábamos por acá. Entonces, bueno, espero que esta derivada entonces ahora se entiende por qué salió, ¿ya? Porque estoy derivando esta ecuación de acá, ¿ya? Bueno, entonces, aquí aplicando las reglas que corresponden, ¿ya? Entonces, obtengo algunos términos, algunos sumandos, donde me aparece un y'. Entonces ahora voy a ir ordenando acá, coloco todos los términos que tienen un y' de un lado del signo igual y el resto va para el otro lado, ¿ya? Y ahora podemos factorizar aquí por este y', acá está factorizado, porque es un factor común de ambos sumandos. Y después simplemente dividimos por esta cosa de acá. Me va a quedar muy grueso ahora, disculpen. Ya. O sea, pasamos esta parte aquí al otro lado dividiendo, ¿ya? Y obtenemos esta parte de acá. Entonces aquí ahora despejamos el y'. O como lo pusieron acá, resolvimos para y'. ¿Ya? Entonces aquí ahora ustedes pueden ver en ese sentido. Y este y', acuérdense, es mi de y a dx. Entonces, es la derivada que yo estaba buscando, y entonces ahora lo que hacemos es evaluamos esto para el punto pedido para obtener la pendiente de la recta tangente a la curva en este punto. Entonces acá lo evaluaron como el punto es el 3,3, ¿ya? Aquí reemplazamos simplemente en esta expresión y obtenemos entonces que la pendiente es -1. Y luego utilizamos la ecuación para la recta tangente que yo había puesto antes aquí ya. A ver, ¿dónde está? Acá, esta parte, el y menos y sub 0. En este segundo ejemplo ahora el y sub 0 es 3, x sub 0 también es 3, y m es -1. Entonces, acá, y menos 3, igual a, aquí esto es el m, la pendiente, -1, por el x menos x sub 0. Bueno, esto después, aquí podemos hacer el arreglo estético y nos queda x más y igual a 6. Entonces, con eso obtuvimos aquí esta recta tangente, la ecuación de la recta tangente. ¿Ya?
Todos los ejercicios con derivación implícita son de este estilo. La idea es simplemente, tengo la ecuación, la derivo de ambos lados, pero teniendo en cuenta de que y es una función de x, que y depende de x, por lo tanto, si yo derivo una expresión que tiene involucrados los y, entonces tengo que aplicar la regla de la cadena ahí. Y después tomo la ecuación y simplemente despejo los y' o resuelvo para el y', ¿ya? Y después evalúo en el punto para obtener la pendiente de la recta tangente en el punto buscado y luego puedo escribir la ecuación y con eso estoy listo. Ahora, aquí están buscando en cuál punto en el primer cuadrante es horizontal la recta tangente. Aquí, entonces, ¿qué significa que una recta tangente sea horizontal para la pendiente? ¿Se acuerdan? ¿No mucho? Cuando buscaron extremos, máximos y mínimos. ¿Ahí se pusieron en paro ustedes o qué pasó? No, a mí no me lo pasaron. ¿No? No, mi sección era la más atrasada. Úpala. Bueno, quizás lo vamos a ver, lo van a ver ustedes ahora esta semana. Bueno, el asunto es que voy a hacer un pequeño dibujito. Puedo hacer aquí en el mismo. Utilicemos acá este. Aquí, quiero que la recta tangente sea horizontal. Ya, ahora, esta recta horizontal, ¿cuál ecuación tiene? Y es igual a una constante, ¿cierto? Y igual a una constante, un número fijo. X varía como quiere, pero Y es constante, es siempre a la misma altura. ¿Ya? Entonces, eso significa para la pendiente, o sea, para la derivada, que ahí la derivada se anula. ¿Ya? Entonces, aquí esto tiene, esta cosa acá tiene pendiente igual a 0. ¿Ok? Entonces, lo que nos preguntan en la parte C acá, ¿en cuál punto en el primer cuadrante tengo una recta tangente horizontal? Al pedir que la recta tangente sea horizontal, entonces necesito que la pendiente sea igual a 0, o sea, la derivada sea nula. Entonces, miro ahora de nuevo, perdón, por acá, es que de repente me enredo tanto con las cosas a ver, porque tengo la Wacom al lado, pero de la Wacom ustedes no pueden ver la flecha. Entonces, si quiero que vean la flecha, tengo que ir al touch del compu, ¿ya? Y de repente, también ya me ha pasado que de repente empiezo a tocar aquí la pantalla, pero eso no sirve de nada porque mi computador no tiene pantalla touch. Ya por eso. Pero bueno, volvamos a ese problema. Necesito entonces, dijimos, para encontrar una tangente horizontal, entonces dijimos pendiente 0, ¿ya? Y entonces miro aquí la expresión que hemos encontrado para la derivada
y como la derivada aquí nos indica la pendiente justamente, entonces busco dónde se anula este asunto. En este caso aquí, por supuesto tenemos que suponer de que no dividimos por 0, ¿ya? Así que esencialmente lo que necesito es que el numerador se anule. En este caso aquí, entonces, que 2y sea igual a x cuadrado. Entonces, miremos aquí abajo, aquí está. 2y menos x cuadrado igual a 0. Ay, perdón, estoy con el lápiz. Estaba tachando acá en vez de remarcando. Ya, aquí está la parte. El numerador se tiene que anular para que la derivada se anule. Aquí, por supuesto, aquí pusieron siempre que el denominador no se anule, ¿ya? Porque si no, el asunto no funciona. Entonces, aquí, entonces está despejando y en función de x, aquí de esto, aquí con y igual a 1/2 x cuadrado, y lo reemplazan en la ecuación de la original de la curva, para ver dónde son los candidatos, los posibles candidatos para X, y después se determina utilizando esta parte de acá. A ver. Ay, lápiz al revés. Ya, esta parte de acá, o sea, para aquí podemos obtener unos valores de X posibles, que aquí de hecho calcularon algunos. Y después tenemos la coordenada X ya del punto. Para encontrar la coordenada Y utilizamos esta parte de acá, del Y igual a 1/2 X cuadrado. ¿Ya? Y eso. Ahí queremos que sea en el primer cuadrante, así que vamos a pedir de que Y sea positivo, pero lo va a hacer aquí automáticamente dado como está dado. Pero de que X sea también positivo. Eso, entonces aquí obtuvieron, a ver, este numerito de acá, y obtenemos las dos coordenadas del punto. Aquí la coordenada X y aquí la coordenada Y. ¿Ya? Bueno, aquí lo aproximaron un poco por el tema del gráfico acá, ya, pero se refiere a esta idea de acá. O sea, esta idea de la recta tangente horizontal es esencialmente cuando la pendiente es 0. ¿Ya? Y eso, de hecho, es algo muy útil después para encontrar valores extremos. Pero espero que eso entonces lo vayan a ver la próxima semana o quizás esta semana en sus otras clases, porque es algo muy necesario para todas las carreras técnicas, porque siempre van a querer optimizar sus procesos. Entonces, para eso necesitan saber dónde tengo el rendimiento máximo y dónde tengo el rendimiento mínimo. ¿Ya? Por eso. Bueno, aquí hay otro ejemplo con cada vez ponen aquí una función un poco más, entre comillas, feíta, pero para ver este ejemplo no nos va a alcanzar el tiempo para verlo con mucho detalle. De todas maneras, acá también, la idea siempre es la misma. Si yo quiero calcular aquí y' de esta ecuación, entonces derivo ambos lados de la ecuación teniendo en cuenta que Y es función de X y X es la variable independiente. Entonces, aquí, por ejemplo, del lado izquierdo, tengo que aplicar regla de cadena.
porque aquí la función exterior es el seno, cuya derivada es coseno. Lo evalúo en lo que está adentro, tal cual, x más y, pero tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro, que es 1 más el y'. Y después esto de aquí, de nuevo, es un producto entre dos funciones. Y aplico la regla del producto. Y aquí para este y al cuadrado también la regla de la cadena. Entonces aquí obtengo el otro ejemplo, ¿ya? Despejo el y', y aquí ustedes pueden ver, es medio corto ya el asunto, pero es que por eso aquí ese método es súper útil para calcular derivadas a curvas donde no es posible despejar y en función de x. Pero considerando que ustedes en las tardes tienen, o sea, dudas, consultas respecto a este método en general. ¿No? ¿No mucho? Lo que pasa es que ustedes también en las tardes tienen las pausas más cortas, los recreos, según horario oficial. ¿O están muy perdidos ahora? ¿Qué pasó? Profe, ¿Qué pasa? es que yo me perdía como porque veía todo en el libro y no entendía de dónde provenía. Entonces, ahí era donde yo como que, Ay, como que la pregunta era muy tonta y que yo a lo mejor me daba cuenta, como que al momento de hacerlo me daba cuenta, pero me demoraba mucho más y yo cuando anotaba, como que ya iba para otro lado y ya me perdí. Entonces, era como el no, hecho pero de verlo en el... justamente por eso, en esos momentos me tienes que interrumpir inmediatamente, frenarme y decirme ya, de vuelta. Por favor. ¿Ya? Ya, profe. Por eso lo dije, tienen que interrumpirme al tiro o... sí, no, pero... Ópala, me ya perdí. Pero espero que con ese resumen que les hice sobre la derivación, que es como bien compacto ya, es como bien súper reducido ya, de ahí lo único que les falta después es practicar aquí un poco, parece. Voy a hablar con Cecilia a ver si nos permiten darles alguna tarea o algo así, para que puedan practicar un poco. Porque la verdad lo de la derivación es algo tan fundamental que se necesita siempre y hay que practicarlo un poco. Y si no alcanzaron a ver eso, entonces hay que practicarlo ahora. Más vale tarde que nunca, ¿ya? Así que no nos rindamos porque eso lo van a necesitar realmente para más adelante también. ¿Profe? ¿Sí? Es que no existe como la posibilidad, ya, es que igual es como meterme en su método de enseñanza, pero que vayamos desarrollando el ejercicio en conjunto, como en vez de verlo en el libro, no sé. A mí me serviría más, no sé si a mis compañeros, pero como que a veces Eh, me perdía mucho el verlo en el libro. ya, lo que Ese pasa yo es creo que que era mi problema. yo normalmente lo hago así. Es que esta vez solamente no lo hice porque como Cecilia me pidió prácticamente pasarles la materia, entonces por eso preferí hacerlo de esta manera para que sea más ordenado. Pero los ejercicios yo los desarrollo siempre en esas hojas en blanco, como lo hice cuando les puse el resumen de derivación. Ahí coloco arriba el enunciado después, o cuando nos ponemos de acuerdo, cuál ejercicio hacemos y después lo coloco arriba y lo resolvemos ahí paso por paso, pero en este caso
digamos, como se suponía que tenía que pasar eso como, entre comillas, materia. Por eso, bueno, pido disculpas entonces para la próxima vez, entonces va a ser más sin el texto entonces. Ya, igual, gracias, profe, pero yo no tenía idea que era material lo que íbamos a pasar hoy. Y venía una clase de ejercicio. Entonces, igual le pido disculpas porque no sabía. No, sí, es que eso es porque como ustedes, a ver, estamos recién empezando, ¿ya? Y el tema es que, bueno, espero que la próxima semana yo pueda hacer ejercicios y de ahí ya ejercicios respecto a lo que estábamos viendo hoy día y lo que van a ustedes ver durante el resto de la semana. Las clases se suben yo tengo un canal en YouTube. Yo, o sea, lo que pasa es que yo para todas las clases las subo y hago una lista para cada curso. Pero pensé que ya les habría mandado el link de las clases. O sea, lo que sí es que es posible que haya habido cambios de alumnos por una reorganización que había. Voy a enviarles otra vez el link del canal del YouTube, por si acaso, por si les cambiaron de profesor en ese sentido. ¿Ya? Pero va a estar en YouTube disponible y en su propia lista. ¿Ok? Bueno, es posible, pero la verdad tengo varias listas ahí en ese lugar. Ahí tendrán que ver su lista nomás, porque para mantener al menos un poco el orden con eso. Hay cursos, hay clases del semestre pasado también ahí todavía. Pero por eso, tienen que buscar su propia lista. Ya, yo voy a terminar la grabación ahora al menos. ¿Dónde? Acá.